¿Están bien? ¿Con calor? ¿Poquito? Realmente es lindo poder estar juntos, aún en medio del calor, y ver la gracia de Dios para nuestras vidas. Hoy a la mañana al despertar recordaba ese texto que dice: nuevas son tus misericordias cada mañana. Y es lindo recordar este texto porque cuando se dijo esto, se dijo en un momento donde el pueblo de Israel estaba atravesando situaciones muy difíciles, donde fue llevado a ser cautivo, donde no tenían qué comer, donde eran tratados como esclavos y llegaron a hacer cosas completamente abominables. Y aún en medio de todo eso, el pueblo de Israel decía: nuevas son tus misericordias cada mañana. Y estar vivos y estar juntos es la gracia y la misericordia de Dios que nos tiene acá un domingo más para poder llevarle gloria juntos como iglesia. Este tiempo ha sido lindo poder estar hablando acerca de los unos a los otros. Hay personas que les gusta tomar muchos fotitos, así que uno se entera cada actividad y cada juntada que tienen, y es algo precioso. Es algo lindo porque uno mira cuántos se están estirando por vivir la vida de interdependencia y la vida de cuerpo. Y es que es inevitable cuando nosotros abrimos la Biblia y vemos los cuadros de cómo Dios define a la iglesia, vemos claramente la interdependencia. Por ejemplo, la Biblia habla de que nosotros somos un cuerpo. Y esto marca la necesidad que yo tengo de mi hermano. Que yo no puedo crecer por mi propia cuenta, sino que aún el miembro más pequeño es necesario en mi vida para yo poder crecer. La Biblia nos define como una familia, mostrando la unidad y la comunión tan íntima que debemos de tener y el servicio unos a otros. La Biblia nos habla de que somos un edificio. Y esto muestra la unidad. Cada uno de estos cuadros que el Señor nos permite ver marcan eso, la interdependencia que debemos de tener como creyentes. Ahora, esto no es solamente teórico, sino que esto se convierte en algo práctico. Y permíteme mostrarte algunos textos que la iglesia primitiva, al vivir bajo estos principios, mostraba. Acompáñame ahí a Hechos capítulo 2, versículo 44. Hechos 2, 44 al 47. Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47. Dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia primitiva se mantenían juntos, a tal punto que cada uno no pensaba en sí mismo, sino en el otro. Hermanos que vinieron de otros lugares y que decidieron quedarse ahí en Jerusalén y que no tenían lo necesario para quedarse ahí, hermanos decidieron vender sus cosas para que ellos puedan habitar, para que ellos pudieran quedarse. Porque ellos no veían su realidad como salir fuera de la iglesia. Porque recuerdas cuando se celebró la fiesta de Pentecostés, había muchos judíos que venían de varios lugares y estaban acá reunidos. Pero ellos estuvieron dispuestos a no volver a la ciudad donde estaban, porque no veían su realidad fuera de la iglesia. No veían su vida fuera de esa vida de cuerpo, fuera de esa interdependencia. ¿Y cómo era? Dice que estaban todos los días en el templo. Tú dices: Carlos, ¿no trabajaban? Claro que trabajaban. Pablo dice más adelante, ¿no? El que no trabaje no coma. Pero había una vida de unidad, de familiaridad, una vida de
de afecto. Si tú sigues avanzando, esto no terminó ahí. Mira Hechos 4:32, pasan algunos años y el versículo 32 del capítulo 4 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Nuevamente, marcando que cada uno tenían todo en común. Eran de un alma y de un corazón, apuntaban hacia lo mismo. Y en medio de todas las diferencias había un deseo y era llevarle gloria a Dios. Capítulo 5, versículo 12, siguen pasando los años, más de 30 años, y la iglesia se mantuvo de esta manera. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Nuevamente el mismo concepto. Para este punto, según autores, había aproximadamente 25,000 personas. Y la iglesia se mantenía junta, se mantenían unidas. Tú dices, ¿cómo hacían, Carlos? Bajo los principios que ellos vivían, bajo la identidad de que eran una familia, entendían cómo tenían que vivir la interdependencia. Esta clase de unidad es producida por Dios y es guardada por sus hijos. La unidad en la iglesia va a ser protegida por medio de la interdependencia y por medio de vivir estos mandatos que estamos aprendiendo de los unos a los otros. Durante estas 2 semanas el Señor ha estado mostrándonos en nuestro corazón acerca de 2 mandamientos. El uno era amarnos los unos a los otros y el otro era alentarnos y edificarnos los unos a los otros. Y esta mañana quiero hablar de otro mandato. Pero para arrancar con ese mandato quiero que me acompañen ahí a Proverbios capítulo 27, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 27, versículos 5 y 6. Dice así: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. En la Biblia de las Américas dice, mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Los mandamientos de los unos a los otros nacen o son una expresión de ese primer mandamiento que estudiamos, que era el amarnos los unos a los otros. El amor es lo que hace que nos podamos estirar a vivir una vida de entrega y una vida de sacrificio sin esperar ninguna retribución. Vemos en este texto cómo el amor mueve a un creyente a no callar cuando ve a un hermano pecar, sino que está dispuesto a causarle dolor para que éste se pueda alejar de aquello que lo está lastimando, de aquello que lo está destruyendo. Es que Dios diseñó la vida del cuerpo y la vida de la iglesia de esta manera. Cuando hay personas que te abrazan y te dicen que Dios te bendiga, yo sé que es real y es sincero. Pero si hay una persona que te ve pecar y está haciendo la mirada como que mira a otro lado, lo que no está reflejando es el amor. Porque acá es muy claro el texto al decir, fieles son las heridas del que ama. La persona que te ama se va a meter en tu vida y no va a permitir que avances hasta un punto donde seas derribado, donde seas desanimado. Dios lo planeó de esta manera. Si vamos más adelante en Proverbios, el versículo 17, dice, hierro con hierro se aguzan y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Si tú empiezas a golpear 2 hierros, lo que pasa es que se empieza a pulir. Empieza a sacar todas esas cosas que están mal. Y dice, de la misma manera, el hombre se pule con el rostro de su amigo. Pensar que yo puedo crecer por mis propios medios realmente es olvidarme de la doctrina del pecado.
de entender que mi corazón es engañoso, que mi corazón me puede engañar y hacer creer que estoy bien. Pero Dios ha diseñado la vida del cuerpo para que yo sea pulido por medio de esas reprensiones amorosas. Dios va a utilizar a la iglesia para que yo pueda ser conformado a la imagen de Cristo. Y lo que va a utilizar es hermanos fieles que decidan amonestarnos, sacando de sí sus propios miedos, inseguridades y comodidades para mostrarle amor a su hermano. Así que esta mañana vamos a estar estudiando acerca de una amonestación y restauración amorosa. Amonestación y restauración amorosa. Antes de ver lo que implica amonestar, primero quiero mostrarte algunos pecados que se manifiestan en nuestro corazón que hacen que esto no se dé en la vida de la iglesia, que esto no sea real, que esto se vuelva como algo utópico, que sería hacia dónde queremos llegar, pero no nos estiramos porque eso pasa, porque no es una realidad. Lo primero, o el primer pecado, es el egoísmo. Y el egoísmo se refleja en muchas formas. Primero, el egoísmo se refleja en un corazón que prefiere evitar momentos incómodos y pasa el pecado por alto, pero por su propia comodidad. Yo no estoy dispuesto a exhortar a mi hermano ni a acercarme a mi hermano, pero no porque lo amo, no porque quiero pasar por alto por el pecado, sino porque quiero evitar momentos incómodos. Porque no tengo miedo a cómo la persona reaccione, tengo miedo a cómo la persona me lastime. Entonces, evito. Y esa es una forma de mostrar el egoísmo porque estoy pensando en mí. Otra de las formas en cómo se muestra es cuando un corazón tiene miedo a ser lastimado y aun cuando sabe que va a pasar en ese momento, antepone su bienestar antes que el bienestar de su hermano. Tengo miedo de que me lastime, no sé cómo va a responder y si me grita, se refleja también en un corazón que se dice a sí mismo, yo no puedo hacerlo, no sabría qué decir. Pero el amor debería de hacerte estirar a conocer más la palabra y a pedir ayuda para acompañar a tu hermano que lo estás viendo pecar. Se refleja en un corazón indiferente que mientras no te afecte, no estás dispuesto a moverte ni un centímetro. El egoísmo va a afectar mucho este mandato. Otro pecado es el orgullo. Y se ve en un corazón que se aísla, pensando que no necesita de nadie, que todo lo tiene bajo control. Yo voy a poder llegar, yo voy a poder hacer las cosas. Dios no creó en la iglesia llaneros solitarios. Dios creó un pueblo para que le podamos llevar gloria. El orgullo también se refleja en un corazón en donde uno se ve superior al otro y hace que la amonestación se vuelva dura, sin gracia, pensando que a él nunca le podría pasar eso. Entonces exhorto al hermano, pero en lugar de ser de ánimo, en lugar de acompañarlo, termino siendo alguien que lo lastima y lo afecta. Porque me veo a sí mismo superior, diciendo, ¿cómo es posible que caiga en esto? No puede ser. Cuando todos tenemos el corazón engañoso. Y el hecho de que no hayamos caído es simplemente la gracia de Dios. Se manifiesta la pereza. Se refleja en un corazón que a sí mismo se dice no tener tiempo, pero elige hacer aquello que le gusta. Sabe que tiene que hablarlo, sabe que tiene que ir. Pero como esto va a ser tenso, prefiero hacer aquello que es más fácil. Se refleja en un corazón que quiere crecer en esta área, pero no está dispuesto a dar los pasos que este crecimiento requiere. Carlos, yo quiero exhortar. Yo realmente quiero amonestar. ¿Leíste tu Biblia esta semana? No. ¿Te estás equipando? No. ¿Estás memorizando? No. ¿Hiciste las tareas de la iglesia? No.
Entonces es simplemente una pereza disfrazada que hace que diga con mi boca que realmente quiero crecer, pero a la hora de la hora no esté dispuesto a dar pasos. Pasos que van a implicar sacrificio. Se manifiesta la murmuración. Se refleja en un corazón que prefiere desacreditar a sus hermanos en vez de acercarse a hablar con la persona. Es más fácil, ¿no? Decirle a un hermano, hermano, mira, ese hermano terrible, qué pecador, oremos por él. Es más fácil desacreditar la murmuración. Ayer estudiábamos con los jóvenes, cuando habla en primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Pero antes de desear, te pide que deseches. Y una de las cosas que te pide que deseches es la detracción. La detracción tiene que ver con difamar a alguien, quitarle la honra a alguien. La murmuración lo que hace es frenar tu vida espiritual, quitar el apetito de tu vida espiritual. Y yo no tengo que permitirla, sino seguir el patrón de Mateo capítulo 18. Si veo a mi hermano pecar contra otra persona, contra mí, ve y estando tú y él a solas. Y si él te escucha, has ganado a tu hermano. Y si no, seguimos en el proceso. Pero la murmuración quita el apetito de mi vida espiritual. Lo puedo disfrazar como quiera, con algo espiritual, hablando mal de alguien, diciendo solo porque ores, pero murmuración tiene que ver con difamar a alguien o desacreditar a alguien. Bajar la honra, quitarle la estima que la otra persona le tiene a esa persona. Y eso es peligroso. Son muchos los pecados con los cuales debemos de batallar para vivir una vida de amonestación y restauración amorosa. Pero por la gracia de Dios, Él nos ha equipado para que esto pueda ser real. Para que la vida de la iglesia pueda vivir esa amonestación y pueda tener mucho fruto. Así que entendiendo esto, quiero mostrarte lo que es la amonestación y llevarte por ese proceso donde espero que el Señor nos dé la gracia de seguir estirándonos a vivir esta vida. Primero, hay dos características a la hora de amonestar. Acompáñame a Romanos 15:14. Dos características a la hora de amonestar. Romanos 15:14. Dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esta es una carta muy valiosa, porque a partir del capítulo 12 el apóstol Pablo les muestra cómo el evangelio se va viviendo en la vida práctica de cada creyente. Y cuando llega al capítulo 14, habían personas maduras y habían personas que eran débiles. Ahora más adelante vamos a ver qué significa eso. Pero el apóstol Pablo, algo que entiende es que no tiene que haber peleas entre ellos, sino lo que tiene que haber es una amonestación bíblica. Ahora esta amonestación bíblica va a requerir de dos características fundamentales. La primera dice que tiene que estar llenos de toda bondad. Esta palabra llenos es un adjetivo y se repite en Juan 21:11 cuando dice que la red estaba repleta, que la red se rompía. Dice que ellos estaban repletos de bondad. La palabra bondad tiene que ver con algo bueno, algo beneficioso. O sea, la iglesia de Roma estaba repleta de una bondad. Era un fruto, es un fruto del Espíritu Santo. Es la idea de buscar lo mejor para el otro. Es que sería imposible acercarme a amonestar a otro si lo que tengo en mi corazón son batallas propias, son metas propias, es mi reino. Pero cuando estoy lleno de bondad, el punto no soy yo,
El punto no es si me lastimó a mí. El punto es Él, que Él esté bien. Entonces Pablo les dice, están repletos de bondad. Están repletos de un deseo de que tu hermano esté bien. Pero no solo eso, sino que dice, están llenos de todo conocimiento. Acá Pablo no usa un adjetivo, sino que usa un verbo. Y este verbo se podría traducir, hemos sido llenados de todo conocimiento. Se entiende de ambas maneras, pero este verbo está en un modo perfecto, que significa que fue una acción pasada que tiene repercusiones en el presente. O sea, Dios dice, yo los equipé para que puedan hacer este trabajo de la amonestación. O sea, estos hombres han sido equipados con el conocimiento de Dios. Pablo oraba para que la iglesia tuviera esto. Miren ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, 9. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Algo que Pablo le pide al Señor en oración constantemente es que una iglesia sea llena de la palabra del Señor. Más adelante va a pedir que la iglesia que la iglesia abunde, que esté llena, repleta de la palabra del Señor. Cuando estas dos características están, entonces la amonestación lo que va a hacer es obrar por el bienestar del otro y no por los propios deseos e intereses. No va a tener que ver con la incomodidad que tenga al momento de acercarme a decir algo malo, sino que va a tener que ver con la otra persona. Va a tener que ver con el compromiso de mí al cuidado de esa persona. Va a tener que ver con el reino de Dios y su gloria. Cada una de estas características va a ser fundamental. Porque si yo amonesto sin bondad, lastimo, daño. Y el consejo, en vez de volverse algo que empuja mi vida a la obediencia al Señor, muchas veces termina en rencor, en amargura, en enojo. Esto no es una excusa para no recibir consejos de personas que no lo estén haciendo de manera piadosa, porque Dios aún usa esto para nuestro bienestar. Pero lo estoy diciendo para cada uno de nosotros cuando nosotros seamos los que nos acerquemos a exhortar. Que estemos llenos de bondad, llenos de un deseo del bienestar del otro y llenos de todo conocimiento. Está buenísimo dar consejos que son consejos que se espera que pase algo bueno. Y es bueno, no es malo. Pero son consejos que quedan ahí porque no tienen contenido ni tienen profundidad. Tu matrimonio va a estar mejor. Y suena lindo y es verdad, qué bueno. Pero si no hay contenido, si no hay profundidad en lo que estoy diciendo y marcando, no va a pasar lo que viene a continuación. Entonces la amonestación tiene que estar llena del conocimiento del Señor, cargado con una reprensión robusta y amorosa. Lo que hace esto es que, hermanos, los pecados de los hermanos no sean obviados, sino por el contrario, sean tratados. Y este sí era el medio de gracia que Dios utilice para santificarnos. Cuando yo lo veo de esta manera, lo que pasa es que problemas, conflictos, dudas, preguntas, confusión, dificultad, unidad, división, gozo, tristeza, trabajo, ocio, obediencia, rebelión, esperanza, temor, autoridad, cada una de las áreas en donde el Señor me permite estar y vivir en la vida de la iglesia, van a ser una oportunidad para ser santificado.
y ya no lo voy a obviar esa tarea, sino que voy a estar dispuesto a hacerla. Entonces, cuando esto está, Pablo dice, podéis amonestaros los unos a los otros. Esta palabra podéis tiene que ver con ser capacitado para algo. Tener todo lo que requiere para hacerlo. Y dice, podéis amonestar. ¿Qué significa amonestar? Muchas veces el no tener claridad en esto hace que yo termine por ahí haciendo lo mismo. Por ahí lo decimos, te dieron con un palo. Y suena como que la exhortación sería algo muy feo, muy doloroso. Y es verdad que en medio del pecado hay incomodidad, hay dolor, hay culpa. Pero el deseo es el bienestar de la otra persona. Y él va a ver en medio de todo eso la carga de amor que hay detrás de la persona que está haciendo esto. Así que esta palabra amonestar, el significado de esta palabra, tiene que ver con poner el corazón derecho. Esta palabra la utilizaban los griegos cuando se hablaba de ponerle información en una persona para que su voluntad sea movida. La amonestación tiene que ver con eso. No es solamente un consejo, sino es un deseo de poner en la mente de otra persona algo para que su voluntad sea movida, para que no se mantenga en ese pecado, sino que él pueda entender qué es lo que tiene que hacer y hacia dónde se dirige. Así que la amonestación va a requerir intelecto, pero no apunta solo al intelecto, sino puntualmente tiene miras en que la voluntad se mueva. Esta es la tarea a la cual el apóstol Pablo se dio. Para esto vivió. Mira ahí en Colosenses 1, 28 y 29. Colosenses 1, 28 y 29. Dice así: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El apóstol Pablo tiene completa certeza en lo que él está haciendo va a tener un efecto, no por lo que él dice, no por lo que él es, sino por el poder que está efectuando Cristo en su vida y lo está usando como un canal de bendición para ese creyente. Entonces, la amonestación tiene que ver con poner en la mente de otro el consejo de Dios para que la voluntad de él se alinee a la voluntad de Dios. Este proceso es un proceso que toma tiempo. No sucede con conversaciones esporádicas, sino sucede con información constante y cargadas de información bíblica. De tal manera que el corazón engañoso que siempre se quiere justificar, no encuentre ninguna justificación, sino que pueda obedecer. Así que esto es lo que el Señor nos pide. Que estemos repletos de bondad, repletos de conocimiento, para poder amonestar unos a los otros. Ahora, en medio de todo esto de amonestar, el siguiente punto es: sé sensible a la necesidad de cada uno. Sé sensible a la necesidad de cada uno. No todas las personas van a necesitar lo mismo. No todas las personas van a requerir que yo les diga las cosas de la misma manera. Pablo nos da una lista para que podamos ser sensibles y poder mirar cómo tratar a cada persona y qué es lo que cada persona necesita.
Si me acompañan ahí a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Dice así, 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Habían varias cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Tesalónica y Pablo fue corrigiendo una por una. Pero al final lo que les va a dar es varios mandatos, varias cosas que ellos tienen que practicar. Y en el versículo anterior, viste que el apóstol Pablo arranca con un también os rogamos. Este también puede ser también traducido como por cierto, como que quiere decirles algo conectando con lo que viene diciendo anteriormente. Mira lo que dice anteriormente en el verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y escucha, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. El apóstol Pablo está exhortando a la iglesia a que puedan estimar a aquellas personas que el Señor ha puesto como sobrevedores de la grey de Dios. Está diciendo, tienen que tener en alta estima a sus pastores, a sus ancianos. Pero dice, pero por cierto, ¿recuerdas por qué tenían que tenerlos por estima? Porque ellos son los que os amonestan. Uno tal vez pensaría, bueno, ese es el trabajo del pastor. Es verdad. Él es el que va a ir y va a acompañar y va a exhortar y amonestar. Pero no es el único que tiene que hacerlo. Por eso arranca con, por cierto, hermanos, ustedes también son llamados a esta labor. No es solo el trabajo del pastor. No es solo el servicio del pastor que tiene que estar preocupada por las ovejas, sino que cada uno de nosotros, viviendo esa interdependencia, tenemos que preocuparnos por el otro. Entonces va a decir, esto es lo que tienen que ver cuando se encuentren con cada una de estas personas. La primera, dice, os rogamos, hermanos. Esta palabra rogar no tiene que verla, no se da la intención de Pablo suplicándoles a que hagan esto. Porque por el contexto, esta palabra también se puede traducir como exhortación. Tiene muchos matices. Se traduce en Romanos 12 como el don de exhortación. Se traduce en Filipenses 4 cuando dice el apóstol Pablo, ruego a Evodia y a Síndique que sean de un mismo sentir. En el ámbito y en el contexto que se da esta palabra, lo que Pablo está haciendo es exhortando a los creyentes. Sería les exhorto, hermanos. Y esta palabra, hermanos, lo que está haciendo es afirmar el apóstol Pablo a la iglesia. Es un trabajo tuyo, son una familia. No puedes dejar a estas personas de lado, sino que es necesario que te involucres en tu vida porque son una familia. Los exhorto, hermanos. Y ahí va el primero. Que amonestéis a los ociosos. Esta palabra amonestar es la misma palabra que vimos en Romanos 15:14. Pero déjame decirte algunas cosas. Ahí acompáñame a Hechos 20:31. Hechos capítulo 20, versículo 31. Hechos 20:31. Dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Quiero que entiendas que la amonestación es parte central de la vida de la iglesia. El apóstol Pablo fundó la iglesia de Éfeso y cuando llama a los ancianos a que vengan para despedirse e ir a Jerusalén, él les recuerda, yo estuve ahí para amonestaros de día y de noche, con lágrimas. Y el Señor ha traído el crecimiento. Primera de Corintios 4:14. 4:14. Dice,
No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. Pablo les dice la reprensión que le estoy dando, porque cada uno está viviendo en división. El punto no es que se avergüencen, no es que queden mal ni que sean ridiculizados, sino que quiero que vean la amonestación de un padre que les ama, un padre amoroso que no quiere que su hijo se golpee y se lastime, sino un padre amoroso que invierte en la vida de ese chico porque lo ama y lo frena para que él no vaya a un lugar donde se va a afectar. Pablo dice, yo no quiero avergonzarlos. No es el punto, no es el fin, sino que quiero que vean que detrás de esta amonestación está un padre amoroso. Así que amonestar no va a tener que ver con ridiculizar, con lastimar a la otra persona, sino con que puedan ver a una persona amorosa queriendo servir. Y dice a los ociosos. Esta palabra ociosos tiene dos raíces y puede traducirse como una persona que no es ordenada, una persona que es desordenada. En el ámbito griego, esta palabra se utilizaba para hablar de militares que les pedían que hagan una fila y siempre se salían de la fila. Eran los desordenados y los que se insubordinaban, los que querían irse en contra siempre de las autoridades. Así que si podemos ver los matices de esta palabra, de este ocioso, sería una persona desordenada, indisciplinada, desenfrenada, sin ley. Una persona que es rebelde. Y esta persona necesita amonestación. Pero recuerda que no tiene que ver con agarrar y lastimarlo, no tiene que ver con avergonzarlo, tiene que ver con un padre amoroso que quiere que ese hermano no se pierda, que ese hermano no se vaya al mundo, sino que pueda haber amor detrás de ello. Podríamos verlo de esta manera. Miren ahí en 2 de Tesalonicenses 3:15. 2 de Tesalonicenses 3:15. Dice así: mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Pablo exhorta a la iglesia a que aquella persona que se mantiene desordenadamente, en este caso puntual habla del trabajo, que no está trabajando y que está viviendo una vida de pereza, va a haber una disciplina sobre este hermano. Pero dice, aguarda, no le tengas por enemigo. No es el punto lastimarlo, no es que, bueno, como él está en pecado, entonces lo apartamos, lo alejamos, no es parte de nosotros. Dice, tenle como hermano, amoléstale como hermano, nuevamente ese mismo sentir. Somos una familia, no para alejar a aquellos que están en pecado, sino para recordarles la verdad y volverlos a traer a la verdad, porque los amamos. A veces, muchas veces, ponemos a todas las personas en esta categoría de rebeldes, pero no es la única categoría. Hay otras categorías. La siguiente, el apóstol Pablo dice que alentéis a los de poco ánimo. Esta palabra alentar igual tiene un montón de matices, pero me gustaron algunos de ellos. Un autor dice que puede significar refrescar. Y creo que en este momento sabes lo que es refrescar. De repente viene un balde de agua fría y vuelve el espíritu al corazón. Refrescar. Tiene que ver con cuidar plantas. Tiene que ver con amortiguar golpes. Tiene que ver con explicar contradicciones. Tiene que ver con aplacar, apaciguar, expiar. Así que esta palabra de alentar tiene que ver con dar fuerza, dar consuelo, dar ánimo a una persona que está atravesando dificultades. Yo tengo que evaluar cómo voy a reaccionar con estas personas, porque no son lo mismo. Son personas que están cargadas
por una vida que sí, tal vez ese desánimo ha venido provisto por el pecado o de diferentes cosas, pero yo necesito tener gracia y amor para hablar con estas personas. Un ejemplo es Juan 11:19. Mira, Juan 11:19. Y ahí Juan 11:19 dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Ahí está la palabra consolarlas, dar fuerza, ánimo. ¿Te imaginas si alguien hubiera ido a donde María, donde Marta, y le hubieran dicho, tu hermano está en el cielo, ¿por qué eres egoísta? ¿Por qué estás llorando? Él está ahora disfrutando de la gloria. Deja de llorar. Deja de pensar en ti y en tu sufrimiento. Sería muy doloroso. Porque ellas no necesitan eso. Ella no está olvidando esas verdades. Lo que en ese momento necesita es consuelo, ánimo. Necesita refrescarse. Porque está pasando por momentos difíciles. Y necesita no terminar de ser aplastada por algo que la pueda lastimar. Miren ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11. Pablo dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Hay momentos donde el hijo requiere amonestación, pero hay otros momentos donde requiere consuelo, donde requiere que me agache con él, le sobe las rodillas, le diga levántate y camine con él. Hay momentos donde requiere exhortación, que igual no tiene que ver con lastimarlo, sino otras palabras. Pero dice como padres a hijos, es esa relación de querer buscar y ver bien, de decirle ánimo, levántate, vamos juntos. ¿Quiénes son las personas de poco ánimo que necesitan ser confortadas? La palabra poco ánimo tiene que ver con personas que son faltas de esperanza y entusiasmo. Son personas que no están logrando ver en ese momento la esperanza gloriosa de la venida de Cristo. No tienen todo el entusiasmo para decir, sí, vamos a hacer esto y aquello. Realmente están afligidos. Necesitan ánimo. El Señor trató a personas que estaban en esta condición, no con dureza. Las trató con mucha gracia. Mira ahí en Isaías 35:4. 35:4. En la Septuaginta, esta palabra corazón apocado se va a traducir de eso, un corazón de poco ánimo. Isaías 35:4. Dice así: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Aquí Isaías les escribe y les dice, miren, están tristes, están desanimados, pero no los reprende, sino les recuerda para que su corazón sea fortalecido y animado, refrescado. Son personas que temen al cambio, a lo desconocido y que siempre están buscando la seguridad. Y necesitan que yo me ponga al lado para acompañarles. Necesitan que me ponga al lado y les pueda dar un refresco constantemente. Que yo sea el que apacigüe los golpes que vienen.
porque le amo y no quiero que se desaliente. La siguiente es que sostengáis a los débiles. Esta palabra sostener a los débiles tiene que ver con apegarse a alguien, o sea, estar pegado con alguien. O también puede ser traducida con interesarse por. Y dice que tienes que interesarte, apegarte, estar cerca de los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Bueno, esta palabra puede ser traducida como personas que no tienen fuerza física, pero evidentemente Pablo no está utilizando eso. ¿Quiénes son? Bueno, ahí en 1 Corintios 8, del 7 al 11, 1 Corintios 8, del 7 al 11, dice así: pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne a sabiendas de que han sido sacrificada a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer ni peores por no comer. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido santificado a los ídolos? Pablo muestra a estas personas como personas que son inmaduras, que necesitan compañía. Acá había dos clases de personas y Pablo arranca diciendo: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si ese conocimiento de que tú sabes que no hay ídolos, de que tú estás seguro que están muertos y que no va a afectar tu vida, que vayas a comer a la casa de personas que han sacrificado a los ídolos, dice, no eres ni mejor ni peor por eso, pero sí les marca un pecado. No estás pensando en el hermano más débil. Estás viviendo tu libertad cristiana sin pensar en aquellos que vienen por detrás tuyo y que les está costando madurar y crecer. Y a esas personas yo tengo que sostenerlas, acompañarlas, porque son un blanco para un montón de cosas. Son personas que son frágiles en la fe. Son personas que muchas veces están acosados constantemente por las dudas. Son ellos los que son más susceptibles a caer en el error, en la tentación, en el pecado. Pablo los describe muchas veces como niños espirituales. Pero eso no tiene que llevarme a despreciarlos, sino por el contrario. Tengo que acompañarlos porque un día yo estuve ahí. Si hoy el Señor me ha dado la gracia de tener un poco más de madurez, no es por mí, fue Dios obrando en mí. ¿Recuerdas cuando Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo? Antes bien he trabajado más que todos los demás, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No hay ningún mérito en mí. Es Él obrando en mi vida, es Él produciendo el crecimiento. Así que esto no tiene que de ninguna manera llevarme a desestimar a aquellos que son débiles, inmaduros, sino a ponerme en sus zapatos y acompañarles. Acompañarles. Quiero poner un peso en tu corazón con estas personas que están recién dando sus primeros pasos. Mira, ahí en Mateo 18:6 dice lo siguiente. Mateo 18:6. Dice así: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Tenemos que tener mucho cuidado en ser una piedra de tropiezo. Cristo dijo, van a venir piedras de tropiezo, pero ay de aquel que fuera una piedra de tropiezo. Hay que acompañar a los débiles, sostenerles, apegarte a ellos para que aprendan a vivir la vida espiritual que tú por la gracia de Dios ya estás viviendo. Y no enojarte,
Bueno, ¿ya cuánto tiempo? Ya tienes 2 meses en la iglesia, deberías de estar buscando las palabras en griego. Pero necesita empezar a pararse, a ponerse de pie. Necesita empezar a crecer. Necesita empezar a dar pasos en su vida espiritual. Necesita empezar a afirmar, a conocer las cosas más básicas de la doctrina para que su vida se pueda afirmar y siga estirándose. Tengo que sostener a los inmaduros. Y por último, Pablo termina con algo y dice que seáis pacientes para con todos. Y esto pone una presión muy grande. Porque la paciencia tiene que ver, primero déjame decirte con lo que no tiene que ver. Esta palabra la usaban los griegos para hablar de resignación. Bueno, ya está, no va a cambiar nunca. Con aceptación forzada. Bueno, qué sé yo, si los de la iglesia lo quieren así, yo también lo voy a querer así. Con soportarlo, pero nada movido por el amor. Cuando vamos a la Biblia, cada vez que la palabra, la paciencia aparece en un contexto o en un entorno donde el hermano está dispuesto a sufrir los pecados de su hermano en amor, no en resignación. Porque él sabe que Dios está obrando en la vida del otro hermano y se lo pone encima y está dispuesto a esperar todo el tiempo que sea necesario para acompañarlo. Decía un autor, la paciencia lo que tiene es su mirada hacia adelante en el arrepentimiento. La paciencia mira por delante y espera el arrepentimiento de esa persona. No a todos nos cuesta salir de un pecado de la misma manera que a otros. Hay pecados que a gente le cuesta mucho más que a otros, pero en ambos es la gracia de Dios. Y soy llamado a ser paciente con el ocioso, con el de poco ánimo, con el débil. Esperar que el Señor haga su obra en esa persona, entendiendo que el Señor está obrando. Así que seamos sensibles a la necesidad de cada uno. Y por último, busca la restauración de tu hermano. La amonestación no puede terminar en una charla. Busca restaurarlo. Vamos a Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2. Este año ese versículo lo hemos tratado muchas veces. Lo tratamos en el campamento familiar. Felipe lo trató en octubre. Y vamos a darle nuevamente a estudiarlo para recordar las verdades que están allí. Primero dice, hermanos, nuevamente es esa situación. Déjame darte una descripción de la iglesia para que entiendas todo lo que estaba pasando. Si tú vas versículos más atrás, el versículo 13, dice, porque vosotros, hermano, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos de los otros. La libertad que estaban teniendo en Cristo, lo que estaba manifestando eran muchas manifestaciones de la carne, pleitos. ¿A qué punto? Mira el verso 15. Si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Era tal la pelea, tal las obras de la carne dentro de la iglesia, que se estaban tratando como animales, lastimándose mutuamente a tal punto de ser consumidos. Luego Pablo les dice, tienen que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Les muestra cuáles son las obras de la carne que se están viendo y cuál debe de ser el fruto del Espíritu que tiene que reflejarse en su vida. En el verso 24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y mira cómo termina antes de arrancar en el capítulo 6. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No sos mejor, ni te puedes poner al frente y decir soy mejor que ti. Porque estas situaciones de la carne se están manifestando.
sino como hermano espiritual lo que tienes que llevar es a que tu hermano sea restaurado. No alejarte de él, no a ponerte por encima de él, no a irritarlo, sino a buscar su restauración, a buscar que esta persona que ha sido desanimada en el cuerpo de Cristo por un pecado que está viviendo, no se quede lejos, sino pueda ser vuelto al lugar en el cuerpo de Cristo para que funcione de la misma manera que venía funcionando antes de caer. Entonces, ahora sí dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Acá hay una palabra que no la pusieron ahí, pero que te ayuda a ver algo, que es otra conjunción que va junto a esta, y es, aun si alguno fuere sorprendido. El apóstol utiliza esto porque el verbo que está ahí, fuere sorprendido, es un verbo que está en modo subjuntivo. Esto significa que es una posibilidad. No está hablando de algo puntual que está pasando, sino dice si alguno fuere sorprendido, aun si alguien está siendo sorprendido en pecado. Acá no está hablando de pecados que pasan en la vida de la iglesia normales, sino está hablando de algo donde toda la iglesia tiene que intervenir en la vida de este hermano. Y dice, si hay una de esas personas que está pasando por esa situación, ¿qué puede llevar a un hermano a vivir esa clase de situación donde toda la iglesia tenga que intervenir? Bueno, un creyente no comete pecados con premeditación. Lo que pasa es que él va bajando la guardia y va permitiendo caer en varias tentaciones. También es posible que intente vivir bajo su poder, bajo su fuerza, y deje la gracia de Dios. O al menos él piense eso, que puede hacerlo en sus fuerzas y termina cada vez más y más y más lejos. Y dice, si esta persona está en esa situación, vosotros que sois espirituales. Acá está haciendo Pablo un llamado a que la disciplina de la iglesia, las personas que comiten pecado, están a cargo de personas que son espirituales. Esto no pone en tu mente el, bueno, yo no soy espiritual, entonces yo no tengo que estar parte. No, no es esa la idea. Es pensar, todos debemos andar en el espíritu y todos debemos de poder estar listos y preparados para acompañar a mi hermano. Vosotros que sois espirituales, que andan conforme al Espíritu, que son llenos del Espíritu, que son guiados por el Espíritu, son aquellos que son responsables de acompañar a los débiles y carnales. Decía un autor, los que tienen fortaleza espiritual y moral, tienen la responsabilidad de apoyar a los que tienen debilidad espiritual y moral. Un creyente espiritual lo que va a hacer es de manera humilde restaurar al hermano que peca. No hablar mal de él. No seguirlo hundiendo. No alejarlo y apartarlo del cuerpo. Sino volverlo a poner en el lugar para que sirva de la mejor manera posible. Entonces Pablo dice, a ese hermano restaurarle. Esta palabra restaurar se ve de varias formas. Por ejemplo, en Mateo 4:21 tiene que ver con remendar cuando hay algo que está roto, volverlo a coser para que funcione como antes funcionaba. En el griego común se utilizaba cuando un hueso se dislocaba y lo ponías en su lugar para que nuevamente funcione. En Hebreos 13:21 el Señor les dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Esta palabra haga aptos tiene que ver con eso, restaurar. Con poner en el lugar para que el hermano vuelva a agradar al Señor y hacer su voluntad. Entonces el punto no es quedarme en solo amonestarlo, sino buscar que este hermano vuelva a vivir la vida de cuerpo que vivía antes. Que vuelva a glorificar a Dios con su vida como lo estaba haciendo antes. El pecado
no te descalifica de ser un hijo de Dios. El pecado es duro y duele y lastima mucho la vida de la iglesia. Pero mi reacción frente a ello no debe de ser rechazo, sino volverla a poner en el cuerpo. Con amor, con ternura, con amonestación y en el tiempo. Dice que esto va a ser hecho con mansedumbre. Esta palabra mansedumbre tiene que ver con alguien dulce o apacible. Nuevamente, esta es una característica que el apóstol Pablo habla de que es el fruto del Espíritu. Así que este hermano no va a ser alguien que critique y que juzga, sino que lo va a mirar y va a ser dulce, va a cuidarlo, no va a explotar, no va a ir en pos de su ira cuando vea que no está dando paso, sino que él quiere restaurarle, él quiere volverlo a poner en el cuerpo. Pablo utiliza esta misma palabra en 2 de Timoteo 2:25 cuando le dice a Timoteo que él tiene que ser manso, por si Dios les concede a aquellos que están mal arrepentimiento. Ese tiene que ser el carácter de él, porque no tienen que ver los falsos maestros, personas que están paradas acá adelante y que los están dañando, criticando y lastimando, sino personas que amorosamente se están involucrando para poderle restaurar. Mira ahí en 2 de Corintios 2:7, 2 de Corintios 2:7. 2 de Corintios 2:7. Dice así: así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumida de demasiada tristeza. Había una persona que había afectado mucho al apóstol Pablo. Pero cuando una iglesia está aplicando una disciplina con el propósito de restaurar, lo que hace es levantar al hermano caído y cada miembro de la iglesia es responsable de perdonar y consolarle para que no sea consumido, para que no llegue al punto donde sea desalentado completamente. Y dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también vengas a ser tentado. ¿Sabes la gracia que te da acercarte a personas que han pecado? No es ir y decir yo nunca haría esto, porque eso es algo muy orgulloso. Es entender que la gracia de Dios simplemente no ha permitido que yo llegue a ese punto, nada más. ¿Cómo podría yo pararme y tratarlo mal creyéndome superior, que yo no puedo llegar a caer? Lo que tiene es que darme temor. Temor que si yo no pongo frenos a mi corazón, que si yo decido vivir en la carne, voy a terminar igual o peor. Así que no podría de ninguna manera pararme y tratarlo mal o ponerme por encima. Porque la misma gracia que Él necesita es la gracia que Dios me da a mí cuando yo peco. Así que la responsabilidad entonces tiene que ver con restaurar al hermano y ayudarle a mantenerse de pie después de haberse levantado. Me gustó esta frase, mira lo que decía. No es suficiente ayudarle a dar la espalda a su pecado y dejarla allí solo. Es justo después de una victoria espiritual que Satanás lanza sus ataques más severos contra los hijos de Dios. No es suficiente con simplemente que el hermano, bueno, ya dejó el pecado y me olvido de él. Yo necesito acompañarlo, yo necesito estar. Yo necesito pararme al lado y no permitir que él siga manteniendo, que él pueda seguir estando firme hasta que pueda vivir la vida de cuerpo otra vez normalmente. Los momentos cuando uno cae son momentos donde uno tiende a aislarse. Y cuando empieza a vivir la vida de cuerpo, tal vez frente a ese pecado siente vergüenza, siente dolor, no quiere estar inmiscuido en nada. Pero ahí es donde la gracia de Dios nos tiene que llevar como miembros
a vernos interdependientes y acompañarlos, no a distanciarlos, no a alejarlos, sino a acercarlos. No tenemos que formar grupos en la iglesia donde solamente nos juntamos los que estamos bien. Tenemos que juntarnos todos, aún con aquel hermano que está débil, caído y que está intentando ponerse en pie. La restauración no depende de uno, depende de toda una iglesia. Y frente a eso el apóstol Pablo entonces dice, ahora que está restaurado, lo que tienen que hacer es lo siguiente: sobrellevad las cargas los unos de los otros y así cumplid la ley de Cristo. Esta palabra sobrellevar tiene que ver con soportar cargas pesadas, llevar por encima algo pesado y duro. No es fácil llevar el pecado de otros. Es duro. A veces vienen problemas por acá, por acá, por acá y el corazón se va cargando porque uno no es que es insensible frente al pecado, a uno le duele. Te duele ver cuando las personas toman decisiones que afectan su vida. Te duele cuando ves que hermanos caen, te duele mucho. No es fácil. Y frente a eso, somos llamados a soportar las cargas, a seguir andando juntos, a no permitir que el hermano esté en el piso y no inmiscuirme en su vida. A cargar juntos esto. Dice, haciendo esto vas a cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley? Pablo lo dijo en Gálatas, ¿se acuerdan? Si no servíos por amor los unos a los otros, porque así cumplís la ley de Cristo en esa vida de amor. Si yo no lo restauro, si yo no cargo su pecado, si no lo llevo conmigo, no estoy amando. No estoy amándole. Así que el Señor nos dé la gracia de vivir de esta manera, amonestando a los hermanos, luchando en contra de nuestra comodidad, de nuestros miedos, de nuestro egoísmo, pero que no quede en un, te digo algo y no va más. No sigo acompañándole, sino que la amonestación busca la restauración. La amonestación busca que el hermano vuelva al cuerpo. La amonestación busca que el hermano pueda volver a llevarle gloria a Dios. Que el Señor te use esta semana. ¿Sería difícil ponerles como tarea que vayan a exhortar a 3 hermanos? Así que va a ser al revés. Ábrete con 3 hermanos y dales la oportunidad de que ellos te exhorten. Con amor, con piedad, para que vivas una vida que esté agradando al Señor y podamos seguir estirándonos en esta vida de interdependencia. ¿Oramos? Amado Padre y buen Dios, Señor, te damos tantas gracias por este tiempo. Realmente hay tanto, Señor, como iglesia que tenemos que seguir creciendo, Padre. Pero por la gracia tuya, Señor, tú nos has dado ya crecimiento, Señor, y seguimos avanzando. Y ahí está donde tu evangelio dice, aún falta más. Queremos ser conformados a la imagen de Cristo, Padre. Queremos cada día, Señor, ser santificados, perfeccionados, hasta que lo que se vea de nosotros desaparezca y la gente pueda ver en nosotros a Cristo. Padre amado, ayúdanos a batallar contra todos aquellos pecados que no nos dejan vivir esta vida de amonestación. Contra todos aquellos pecados, Señor, que nos hacen ser indiferentes cuando nuestros hermanos están pecando. Señor, no permitas que endurezcamos nuestro corazón. No permitas, Padre, que no estemos reflejando amor. Señor, sino danos la gracia de poder amonestarlos con
bondad y conocimiento. Danos la gracia, Señor, de ser sensible a la necesidad que cada uno tiene. Poder identificar al débil, al ocioso y también al de poco ánimo. Señor, y ayúdame a tener un compromiso de restaurarle. Ayúdame a tener un compromiso de volverlo a poner, Señor, en el cuerpo, en las funciones, en el gozo que sentía antes del pecado, Señor. Padre, tú eres tan bueno. Tu palabra es tan fiel y grata, Señor, y nos gozamos en ello. Danos la gracia esta semana de seguir estirándonos a vivir esa vida de interdependencia. Oramos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.